El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía de realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al darse cuenta por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que había pasado. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, en el episodio de la transfiguración de Jesús, nos ayuda mucho a reflexionar y profundizar nuestra actitud en la Cuaresma. Y vamos a ver algunos puntos. El primero de ellos es: nos encontramos con 2 grupos de 3 personajes. Y hablamos de uno plano humano, el otro plano divino. En el plano humano vemos a Pedro, Santiago y Juan, 3 de los apóstoles, que ellos eran los que más acompañaban a Jesús y tenían una relación más profunda con él. No porque Cristo hiciera diferencias y no quisiera a los otros 9, sino más bien es la misión o la preparación que estaba haciendo Jesús con ellos para su propia misión. Y la misión de Pedro, ser jefe de la iglesia. La misión de Santiago, la predicación universal, porque él empezó desde Jerusalén caminando y se fue hasta España, en Santiago de Compostela, donde él termina su vida y ahí concluye su misión. Y Juan pues era la mascota del equipo, en el sentido de que era el más chavillo, tenía entre 12 y 13 años de cuando empieza a seguir a Jesús. Y pues Santiago y Juan, Jesús les puso el apodo de Boanerges, que significa hijos del trueno, porque tenían un carácter, pero Jesús veía que ese carácter lo podía moldear para que con ese carácter se lograran grandes cosas. Y sí, sucedió. Esa predicación de caminata de Santiago fue enorme. Y Juan, al fin adolescente, que todo quería saber, todo quería conocer, todo quería descubrir, pues llega a ser después, ya grande, el más profundo de los apóstoles y escribe el más bonito de los evangelios. De esa manera, Jesús los preparaba a todos, pero en especial y particular con ellos 3 momentos todavía más especiales, como este de la transfiguración. Y luego nos encontramos el otro grupo de 3, que ya es en el plano divino, no por ser los 3 Dios, sino porque algo se estaba manifestando: Jesús, Moisés y Elías. Moisés y Elías ya habían muerto, pero aparecen hablando con Jesús. Y Jesús nos da a entender con ello que la ley y los profetas son
quienes nos auxilian en nuestro camino hacia la Pascua. La ley, Moisés; los profetas, Elías. De esta forma podemos comprender que la ley no es una imposición injusta de parte de Dios que no nos deje hacer nada, sino más bien la ley es un auxilio para todo creyente y así siempre estar en sintonía con Dios, para no perder la amistad de Dios. Y los profetas, pues son todos los que hablan de Dios. Puedo ser yo, puede ser tú en tu casa, como padre, como madre de familia, como abuelo o como abuela. Puede ser tú como vecino o vecina, como amigo, como amiga. Pero hay muchos profetas en el mundo que buscamos que se conozca Dios y su voluntad. Así, cumpliendo con la ley, escuchando a los profetas lo que hace Jesús respecto a lo que era su misión, entonces nosotros ahí también podemos descubrir nuestra misión. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Cómo quiere que tu vida se lleve? Y sobre todo, ¿cómo quiere que actúes en las situaciones de tus circunstancias personales? Y ante este grupo o estos dos grupos, pues veamos una actitud. Para poder comprender la actitud de Pedro, los judíos tenían una fiesta llamada la fiesta de las tiendas, que la celebraban con cierta frecuencia. Y otro detalle, para ellos, los judíos, y en algunas regiones nosotros los católicos, consideramos la montaña el lugar privilegiado para hablar con Dios. Ellos pensaban que entre más alta fuera la montaña, más cerca estaban de Dios, porque así estaba más cerca del cielo esa montaña. Así que la montaña significa desierto y oración. Por eso están allá. Y por esas fechas en que sucede la transfiguración, se estaba celebrando o se estaba por celebrar o se había celebrado ya la fiesta de las tiendas o la fiesta de las chozas. ¿Cuál era esa costumbre? Ellos, para recordar su salida de esclavitud de Egipto y pasar por el desierto, celebraban esta fiesta de las tiendas para recordar el desierto. ¿Qué hacían? Pudiera ser que cada quien lo hiciera en su casa o se podían juntar varias familias para celebrar esto y se retiraban de la casa, dejaban la casa por un tiempo, de más o menos 7 días, y al ir a esa choza o esa tienda, ahí se la pasaban. Era para recordar el desierto cuando no tenían nada. Y era también signo de desprendimiento. No ocupo lo de mi casa, no ocupo nada, ocupo nada más a Yahvé. También para nosotros en nuestros tiempos pudiera ser lo mismo. Yo no digo que todo el mundo vaya y celebre la fiesta de las tiendas, pero a veces en nuestra tienda, que es nuestro hogar, estamos cómodos y esa comodidad nos hace olvidarnos de Dios. No queremos salir porque estamos en nuestro clima, no queremos salir porque estoy viendo la tele. Estamos tan a gusto con todas las cosas que tenemos en casa y que nos hacen sentir muy bien y que no tienen nada de malo, pero a veces esas mismas cosas nos hacen olvidar a Dios. Los judíos se salían de su casa para recordar cómo habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Nosotros podemos, aunque estemos dentro de casa, bajarle al uso de las cosas cómodas o que nos hacen sentir bien para pensar más en Dios, haciendo nuestra oración, reflexionando en la Sagrada Escritura, etc. ¿Y qué es lo que le sucede a Pedro? Se emociona. Y al momento de que se emociona, tiene miedo y le dice: Señor, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice el evangelista San Lucas, sin saber lo que decía, estaba disvariando. Por eso nos hace suponer que
o estaban celebrando la fiesta de las tiendas, o estaban por celebrarla, o ya la habían celebrado. Esto para él era importantísimo, pero para Jesús no, porque a Jesús no le convenía y no le parecía que Pedro quisiera permanecer en la cumbre, allá a solas, y aislarse de los demás. Era más bien para que observaran el acontecimiento de la transfiguración y también escucharan la voz del cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Esa era la intención de Cristo. Por eso los lleva a ellos, y en la intimidad de la oración, en la intimidad de la soledad de ellos cuatro, encontrar lo que Dios les pedía. Jesús buscaba también definir su misión. Aunque él la sabía, él dialoga con Moisés y Elías para completar su conocimiento y fortalecer su voluntad. Por eso no era conveniente quedarse en la montaña, era necesario bajar, ir y compartir con todos el camino de la Pascua, porque Jesús estaba dialogando con Moisés y Elías respecto a su éxodo, dice el Evangelio de San Lucas, de lo que iba a ser precisamente su Pascua. El éxodo significa el desierto. Así que no es solamente conformarnos con solo hacer oración y ya, sino poner en práctica el Evangelio, especialmente en la vivencia de la caridad. Junto con ello nos recuerda San Pablo en esta segunda lectura el por qué la transfiguración. Dice San Pablo, transfigurar nuestro cuerpo miserable en cuerpo glorioso. Cristo no tenía un cuerpo miserable porque Él no tenía pecado. Nosotros sí, porque por el pecado de Adán y Eva nacemos con Él. Y el mismo Pablo dice: llevo un aguijón en mi carne que como desearía quitarlo, pero ahí lo tengo, que es la inclinación al pecado, que los santos y los moralistas le han llamado la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación constante a las cuestiones sexuales. Y no nada más eso, también a la ambición, a la codicia y todos los pecados que puedan desarrollarse después de sentir la tentación de la concupiscencia. Ese es a lo que se refiere en la segunda lectura, el cuerpo miserable. Cristo no lo tenía, pero era necesario manifestarles a los apóstoles la transfiguración para anticipar lo que será para nosotros. Y también a nosotros se nos anticipa, se nos da a entender que así será también salvando los niveles. Cristo es Dios, nosotros somos humanos, pues que también viviremos nuestra propia transfiguración. Claro está que no vamos a esperar a que el Señor nos llame a estar con Él para vivir esa transfiguración, como algunos dicen: pues bueno, yo no me confieso, ya cuando me esté muriendo ya veremos, primero le doy vuelo a la hilacha y luego ya después ya veré si me confieso o no. Pero ¿quién te asegura que vas a alcanzar a que un sacerdote te confiese? Y ahora que somos tan poquitos aquí en Monterrey, pues más difícil. Mira, mejor vete preparando día con día tu propia transfiguración, para que, sacando todo lo malo de tu interior, purifiques tu corazón, tu alma, tu espíritu, y vivas también esa misma transfiguración. A nosotros ahora, que se repita en nuestra mente y en nuestro corazón por siempre, desde hoy en adelante, muy en especial en esta Cuaresma, las palabras de Dios Padre, que desde la nube dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Así que aprendamos a escuchar a Jesús para que podamos vivir desde hoy nuestra propia transfiguración.